¿Qué pasa, viajeros? Hoy nos vamos a la ciudad del amor, a París. Ir a París tiene un objetivo, que es que cuando yo fui, en el 2005, aparte del frío que hacía un frío que te cagas, hacía un frío que no veas. Además era el Mundial de Alemania, además, muy chulo porque había en lo que es al lado de la Torre Eiffel, había una pelota de fútbol. Era muy bonito. A ver si tengo fotos y os las enseño. La cosa es que un martes le dije a mi amigo, oye, ¿por qué no me acompañas a ver París? Y dice, "Beh, no, que yo ya lo tengo muy visto". Digo, joder, pues nada, pues me voy solo. Y me voy solo, me cojo el autobús para ir al Museo del Louvre, pero en vez de cogerme el autobús me cojo el tren. El tren que luego te puedes coger también el metro. Bueno, total, que llego al Louvre y el Louvre cerrado. Digo, no, no puede ser el Louvre cerrado. Digo, pues nada, ¿qué hago yo aquí? Pues nada, me voy, en vez de coger y volver otra vez a coger el autobús o el metro o el tren, pues nada, me fui andando, me fui hasta los Parques Elíseos, al Arco del Triunfo, y una vez que llegué a la Torre Eiffel, digo, ¡ah, ya lo he conseguido! Pues no sé, una hora andando, un montón. Llego a la Torre Eiffel y adivinar, no puedo subir porque el ascensor estaba roto. Y aún pude subir a lo que es la primera planta. Pero claro, en ese momento yo los idiomas y yo eran nada, nothing. Entonces tuve la gran suerte de que en la taquilla había una chica colombiana. Y porque claro, en esa época o tenías efectivo o pagar con la tarjeta era complicado. Y me hizo el gran favor de pagar con la tarjeta. Y bueno, ese es el objetivo de ir a París. Pues como no, y como siempre, maleta preparada. Y sobre todo, maleta de mano. Porque las aerolíneas de bajo coste, en este caso no la voy a decir, da igual. La que va de Zaragoza a París, que es muy económica, te dejan llevar un equipaje de mano, sin cobrarte el coste adicional. La maleta de 10 kilos ronda los 40 euros y casi sale más caro que el vuelo. Y hay una cosa que os quería enseñar con muchísimo cariño y con mucha nostalgia, que es el pasaporte de este año. Este soy yo con 42 años. Guapo, ¿eh? Y ahora, que es lo que más ternura me da, os voy a enseñar la foto del pasaporte con 23. Guapo también, ¿eh? Pero con cara de marciano. Y en la primera hoja se verá el sello que estuve en Argentina. Estuve un mes en Necochea, que es una ciudad costera de allí de Argentina, donde las playas son vírgenes, es impresionante, pero siempre voy a los sitios cuando más frío hace. Entonces de bañarme, nada de nada. Y fui a ver una chica que conocí por internet, por el Messenger. Para los más jóvenes, el Messenger era como el WhatsApp de ahora, el Telegram, el Instagram, etc. Y era pues un chat que tenía Windows y que se chateaba pues por el ordenador. No existía los datos y para mandar un mensaje tenía que ser por SMS. Y nada, fui a ver a la chica, la conocí, estuvimos el mes entero muy bien. Con muchas mariposas en el estómago me da un poquito de cosa, irme para otro país. Pues nada, ya nos vamos para el aeropuerto. Y aquí, esta vez nos vamos a ir con un amigo que nos lleva hasta allí, hasta el aeropuerto. Pues ya estamos en el aeropuerto. ¡Qué nervios, qué nervios! Estoy muy nervioso.
Primer inconveniente del vuelo. Resulta que al no poder hacer el check-in 2 horas antes, porque la aplicación no me dejaba, porque al poner en la traducción automática no te pone la nacionalidad, te ponen todas las nacionalidades menos la española. Pues he llegado al mostrador y tacatá, 30 euros para poder coger el vuelo. Así que ya sabéis, hacer el check-in 2 horas antes vía online, porque si no os clavan. Y a la vuelta lo mismo, a la vuelta tengo que estar muy atento porque si no otra vez tacatá. Lo único que se puede hacer en estos casos cuando te pasan estas cosas es respirar y sobre todo sonreír, no te queda de otra. Pues suma y sigue, 1 hora de retraso el avión, o sea, no sé si el autobús que va del aeropuerto a París lo vamos a llegar a coger, porque el autobús sale a las 10:30 y nosotros llegaríamos a las 10:45. Igual toca dormir en el aeropuerto. Pues ya hemos llegado al aeropuerto. El problema es que son las 10:38 y el autobús sale a las 10:30. Así que ahora a correr, a correr. A ver si puedo pasar. Vamos, que hemos llegado. 10 minutos faltan para que venga el autobús. No podía palmar más dinero. Pues al fin, después de todo lo que me ha pasado, hemos llegado aquí a París. Y la primera vez que vine no había ni patinetes ni bicicletas para alquilar. Y mi intención era pues alquilar una porque pensaba que el hotel estaba muy lejos. Pero algo bien hecho en todo este viaje, que resulta que el hotel está a 13 minutos andando. Muy bien, Paco, muy bien. Y no solo eso, sino que está a 11 el Museo del Louvre. Muy bien, Paco, muy bien. Muy bien. La última vez que vine aquí... ¡Hasta luego! La última vez que vine aquí hacía muchísimo frío, pero jodo. Estoy sudando, Hace un calor y son las 12 de la noche que flipas. Pues ya camino del hotel por las calles de París. Y nada, caminante hace camino. Y camina para llegar. ¡La 1 de madrugada! ¡Ahí va el loco de la bici! No me he podido resistir, chicos. ¡Ah! Pues ya hemos llegado. Acordaos siempre de que hay que pagar la tasa de los hoteles, que me las he visto putas para entender al recepcionista, pero bueno, ha habido unas risas. Tengo la 306, creo. No quiero hablar muy alto porque está la gente durmiendo.